Muy bien, seguimos. Yo estoy revisando algunos cuadros que tienen que ver con lo que este señor que viene a continuación viene presentando. Porque además de ser contador, es por supuesto un representante legislativo para Corrientes, pero lejos de quedarse como un legislador más para nuestra provincia y ocuparse de nuestros temas, este señor, en el medio de la pandemia, Mile, que está Milena conmigo, hizo uso de lo suyo y de sus conocimientos y empezó a mostrar la evolución de la pandemia. ¿Se acuerdan? Cuando arrancábamos el año anterior prácticamente y todos empezábamos a encerrarnos, la preocupación, alguien decía salud o economía, hay que ver, y el equilibrio pasaba por números, pero no por números del bolsillo, el número, la cantidad de contagios. Cuando todo parecía haberse tranquilizado, se nos vino encima la segunda ola. Y hoy estamos un poco preocupados, asustados algunos por lo que puede llegar a ocurrir. Otra vez empiezan los medios a nivel nacional a citarlo, a invitarlo. Nosotros tenemos el gusto de poder compartir esta tarde con Martín Barrionuevo y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, primero digo, por todas partes, tus gráficos están haciendo el trabajo que corresponde y que corresponde a saber verdaderamente dónde estamos ubicados, ¿no? Porque te has tomado el trabajo desde el primer momento, Martín, de ver las cosas y tratar de contarlas tal cual son, ¿sí? Sí, con una doble intención, Daniel. Por un lado, yo publicaba siempre cuestiones económicas, ¿no? Y buscando siempre que la gente entienda, que sea accesible. En este tema creo que lo multidisciplinario es clave, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de mi competencia de las matemáticas, estadística, etcétera, pero fundamentalmente volcarlo en imágenes que se vean y se entiendan, por un lado. Y por otro lado, algo que me pareció desde el primer momento importante, que es que tengamos una mirada federal sobre la situación epidemiológica, que no nos quedemos simplemente con hablar de lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Hoy nuevamente el foco de la pandemia, pero ya hemos vivido en la primera ola y ahora creo va a ser más rápido, que desde el Gran Buenos Aires se irradia hacia el resto del país. Eso ya está sucediendo en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, y seguramente pronto nos va a llegar a nosotros, que tuvimos en Corrientes una segunda ola autóctona, si me permitís el término, porque la verdad es que desde la segunda quincena de febrero, que en Corrientes aumentamos los casos, que tuvo una característica fundamental que tiene que ver con pasar de estar concentrados en la capital a estar diseminados en el interior provincial. Así que yo diría con preocupación y ocupación. Tenemos que volver a levantar los cuidados que todos bajamos, ¿no? La diferencia, no sé si les pasa lo mismo mientras vemos algunos de los gráficos y ahora vamos a tratar de explicar sin puntualizar en cada uno qué es lo que ve Martín. Pero la diferencia, creo que a muchos nos viene ocurriendo, es que en la primera ola sabíamos que estaba el hospital de campaña, sabíamos que las noticias llegaban de Buenos Aires y uno se cuidaba y lo veía un poquito más lejano. Hoy, de golpe, empezás, los contagiados tuyos, los ligados, tienen nombre y apellido. Claro. De golpe hay mucha más gente que de una forma u otra, y es preocupante, debería serlo aún más. Lo que ocurre es que mucha gente, me parece, también baja la guardia como diciendo, bueno, ahora ya está metido y es, dijo alguna vez Bolsonaro, una gripeciña, ¿no? Y es lo peor que le puede pasar porque le está dando el lugar al virus, perdón. No, que ayer justamente cuando charlábamos en la radio nos recordabas que con esto que estamos planteando, ¿no?, del relajamiento en algún punto que todos tenemos con el tema del virus, ¿cómo normalizamos hoy tener en Capital 90 y pico de contagios en promedio todos los días? Y nos recordabas el dato de cuántos casos teníamos por día en septiembre, cuando en ese momento volvimos a fase 3. Yo todavía me acuerdo de aquella conferencia de prensa en la que estábamos todos alarmados y volvimos a fase 3 en Corrientes Capital porque habíamos tenido 2 días consecutivos de 20 casos. Y hoy tenemos normalizado y tomamos como una buena noticia de que estamos en una meseta de 90 diarios, ¿no? Entonces, la realidad es que ante esto, yo no vengo a decir, bueno, tenemos que cerrar todo, porque evidentemente nadie está pensando en esto. Hace 3 semanas conocimos
los índices de pobreza en Argentina y en Corrientes, ¿no? Entonces es evidente que hay que encontrar equilibrios, pero en ese equilibrio está el cuidado de la gente. Si no, vamos a llegar a puntos de extremos. Me parece que lo que no nos puede pasar es endulzar la realidad, es ponerle edulcorante para que no sea tan amarga. Y bueno, la verdad es que creo que nosotros tenemos que ver la realidad tal cual es, ¿no? Y ahí, Martín, la política tiene mucho que ver porque también, citando algo que mencionaba hoy Milena, nosotros ayer pudimos conversar en radio con Martín, y él decía claramente que hay, de alguna forma u otra, Corrientes hoy está hasta mostrando el ejemplo del modelo a seguir. ¿Desde qué punto de vista? También desde la convivencia política, ¿no? Que me parece que esto se debe replicar. Hoy la oposición no está poniéndole palos en la rueda al oficialismo diciendo, no, esto es así, debería ser de tal otra. Bueno, también debe replicarse este formato a nivel nacional por la situación en la que estamos. Después, obviamente, uno tendrá una forma de ver la realidad y otro otra, pero no es el momento este, ¿no? Ya va a haber tiempo para discutir de política. La realidad es que ahora tenemos que hablar y ocuparnos de la salud de nuestra gente. Y lo que no nos puede pasar es que normalicemos, así como normalizamos 90 casos, que entre 4 y 5 correntinos y correntinas fallezcan todos los días en Corrientes por COVID. Entonces, si nosotros en ese escenario metemos la cuestión de la especulación política, estaríamos haciendo un grave perjuicio a la sociedad. Porque lo que hoy, por ejemplo, se discute a nivel nacional, si esto contagia, si aquello no contagia, bueno, la verdad está claro. Está muy claro que hay mayores contagios. Está muy claro que, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires tenemos el doble de casos que el pico anterior. Entonces, discutir lo extremo de la situación y discutir que se puedan adoptar medidas, la verdad es que en un punto es inadmisible. Bueno, nosotros acá en Corrientes, por supuesto, planteamos diferencias, pero siempre en el marco de cuidarnos más, nunca de cuidarnos menos. Yo planteo en particular algunas cuestiones a mejorar y para eso lo primero que hay que hacer es reconocer que hay cosas que se hacen mal en el plan de vacunación en la provincia. Creo que tenemos que mejorar en esto. A pesar de esto estamos avanzando, pero creo que tenemos que mejorar la cuestión de la inscripción. ¿A quién no le pasó? Entre ustedes, los que están acá con nosotros en el estudio, de tener que inscribir a uno de nuestros padres, a alguno de nuestros amigos, adultos mayores, y que está cerrada la inscripción, que hoy sí se puede, que mañana no. En este momento en Corrientes solo se pueden inscribir personas entre 55 y 59 años. Si tenés más de 60 años no te podés inscribir. Sin embargo, en Corrientes falta vacunarse el 42% de los adultos mayores de 80 años y no se pueden inscribir. Entonces, evidentemente hay cosas para corregir, hagámoslo, reconozcamos las cosas que no se están haciendo bien. Una de ellas tiene que ver con la concentración de la vacunación en la capital, dejando a un lado al interior, cuando es en el interior donde hoy estamos teniendo de 3 a 4 casos de cada 5 que hay en la provincia. Así que yo creo que si esto se ve, se visualiza, se sale un poco de la soberbia y se asumen las cosas para corregir, estamos perfectamente a tiempo. Martín, ¿qué pasa con el país y qué pasa verdaderamente? Estamos viendo, insisto, tus imágenes, tus gráficos, y digo, ¿dónde estamos parados y por qué es tan importante que hoy se tomen medidas y retrocedamos un poquitito? Por muchas cosas. En primer lugar, el crecimiento de casos es algo que está poniendo ya en jaque a las terapias intensivas en los lugares donde está creciendo de esta manera. Esto es real. Esto es real, es absolutamente real. De hecho, vemos los datos a nivel nacional, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires los muestra explícitamente desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, hay un récord de utilización de camas de terapia y de pacientes con respirador artificial. Entonces, ahora, nosotros, ante esta situación, ¿vamos a mirar a un costado o vamos a ocuparnos? Porque además, Daniel, mucha gente de esa que está internada hoy es joven. Porque, por un lado, por el proceso de vacunación, que ya está mostrando sus efectos, nuestros adultos mayores, que se siguen contagiando aún, son cada vez menos en proporción respecto del total de los internados en terapia intensiva. Los menores de 50 años son los que hoy están creciendo en la proporción del uso de terapia intensiva. Entiendo por dos cosas, una por el efecto de la vacunación y otro por las nuevas variantes, ¿no? Ahora,
ante esa situación y por qué es bueno que nos preservemos un poco. Nosotros, una vez de que se aplica la vacuna, tienen que pasar 21 días para que se generen anticuerpos. Nosotros estamos justamente transitando el momento de aceleración de esos anticuerpos, porque hace alrededor de un mes empezó a acelerarse el proceso de vacunación en la Argentina. Con lo cual, cada día que pasa hay más adultos mayores con anticuerpos generados, independientemente de los que los que seguimos aplicando, ¿no? Entonces, creo que es muy prudente, por un lado, porque es lo único que nos queda hacer, frenar la curva. De hecho, hoy se está moderando el crecimiento a partir de que nos pusimos en modo pandemia, ¿no? En donde nos salimos de esa situación en la que estuvimos todos. En el verano, todos nos tomamos vacaciones del virus, todos. Lo hice yo, lo hiciste vos, lo hizo Milena. Todos nos hemos juntado más con amigos, todos nos hemos juntado más con familiares. Millones de argentinos salieron de vacaciones, millones de argentinos lo hicieron en Semana Santa. Hoy es el momento para cuidarnos, la situación epidemiológica lo exige. ¿Milena? No, recién te quería agregar un dato nomás a lo que estabas contando. Bueno, hoy lo dijo el presidente de la Nación en la conferencia de prensa que dio desde la reunión de la jefatura de gabinete en Rosario, que se suspendieron las clases en el AMBA porque los contagios de menores de 19 años aumentaron en un 200%, según los que ellos tienen. Sí, efectivamente. A ver, por eso es evidencia. Después vamos a ponernos de acuerdo. Todos queríamos la vuelta de la presencialidad, es algo... Y la sociedad tomó esa decisión, sabiendo que era un mayor riesgo. A ver, ¿quién nos puede hacer creer a nosotros que mi hijo Juan Cruz tiene el mismo riesgo de contagiarse estudiando frente a la computadora que con 15 chicos en el curso, que tienen vínculo con 15 familias, que además con los trabajos de esas 15 familias? Es evidente que hay un mayor riesgo. La sociedad asumió ese riesgo porque estábamos en una situación epidemiológica que lo permitía. Ahora, cuando esa situación epidemiológica cambia, hay que tomar decisiones, no nos podemos atar a dogmas. Justamente la pandemia nos demostró ese pragmatismo. Para que te dé una idea, para cerrar el tema de la presencialidad, y por supuesto diciendo todos la queremos. Ahora, Alemania dice, con 165 casos cada 100.000 habitantes, cerramos la presencialidad en las escuelas. Con 165 cada 100.000. ¿Sabés cuánto hay en Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, 705. ¿Sabés cuántos hay en Corrientes? Más de 250. Ahora, yo digo, en Corrientes hay que cerrar en todos lados, no, pero digo, analicemos las situaciones. Porque así como nosotros miramos la ciudad de Buenos Aires, vos tenés casos como Goya, como Curuzú, entre las grandes, después chicas tenés varias, ¿no? Mercedes también, que están prácticamente con la misma cantidad de casos por habitante que la ciudad de Buenos Aires. Reitero, municipios de Corrientes, Goya, Curuzú, Mercedes, prácticamente con la misma cantidad de casos que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seamos capaces de entender los riesgos epidemiológicos y tomar decisiones en función a esto. Vos, y ahí hago uso y abuso del contador y del tipo que sabe de economía. Te escucha alguien que no sabe de esto y que tiene un negocio y dice, pero usted me está diciendo que yo tengo que ir para atrás, encerrarme de nuevo, me fundo, no doy más. Es que nadie ha planteado eso, sí, evidentemente en la nocturnidad. Y yo sinceramente creo que las medidas que se adoptaron para acompañamiento a los sectores económicos no fueron estrictamente en el sentido concreto. Yo creo que estamos afectando a un sector de la economía muy concreto, que es la gastronomía, que es el sector del esparcimiento, al cual hay que atenderlo específicamente. Después tomar medidas generales como por ejemplo las que se adoptaron de refuerzo de la asignación universal por hijo. Pero yo creo que a este sector hay que atenderlo más y no solo el Estado Nacional. No solo el Estado Nacional, porque el Estado provincial y los estados municipales también lo pueden hacer. Nada más que miran y lo único que hacen es criticar y decir, che, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Cuando en realidad lo que estamos diciendo es decir, no cerrar toda la economía. Estamos diciendo, cerremos la nocturnidad y por un tiempo, y justamente porque necesitamos reducir la movilidad es que se toma esta dolorosa decisión de suspender la presencialidad, para no afectar al resto de la economía, al comercio
habitual, diario, a la industria, a la producción en general. Bueno, me parece que las medidas son muy equilibradas. Si vos mirás lo que pasa en el mundo, lo que pasó en el mundo, las medidas que se adoptaron en el mundo y en la región, son medidas que todavía son muy, muy flojas. Ahora, si la sociedad la toma y deja de discutir lo indiscutible, creo que vamos a ser capaces de bajar los casos. Pero, Dani, estamos en abril. Estamos en abril. El pico el año pasado del Gran Buenos Aires fue en agosto y en el resto del país fue en octubre. Nosotros, por supuesto, tenemos también un horizonte que es la vacunación y vemos que seguramente entrado el segundo semestre vamos a ver cómo los indicadores de terapia, de fallecimiento van a empezar a mejorar y entonces tenemos un horizonte también de salida, no estamos en el 2020, pero este es el momento de cuidarnos. Martín, muchas gracias por el tiempo. Por favor, un gusto. Hoy la verdad que nos apura el tiempo en la tele siempre, pero queda pendiente, porque hoy Mile habló de las elecciones y que parece que hoy arrancó un poco el año electoral, pero lo vamos a dejar para más adelante, porque la verdad es que también en el medio de todo esto, también va a ser un año en el que todo el país va a ir a las urnas y cómo se va a hacer todo esto. Así es un enorme desafío que la dirigencia política tenga la agenda de la gente en la agenda política y no al revés. Gracias. Un gusto.